Hola, bienvenida a la segunda ayudantía del ramo, que corresponde al contenido de contratos. Para contextualizar un poco, un contrato de abastecimiento especifica a grandes rasgos los parámetros que van a regir la relación entre un comprador y un vendedor. ¿Por qué los contratos son tan importantes? Porque estos influyen directamente en la utilidad de la información y el desempeño de ambas partes y también de la cadena en general, del total. Dentro de los fundamentos iniciales de este contenido se encuentra el famoso modelo del vendedor de diario, que seguramente lo vieron en clase, y un modelo de inventario fijo en un monoperiodo con demanda estocástica, donde a muy grosso modo buscaban igualar el costo de exceso de stock, el CO, y el costo de la demanda insatisfecha, que era el CO. Los contratos también pretenden disminuir de cierto modo el efecto látigo, que es cuando a medida que me alejo del cliente en la cadena, la información se va distorsionando. O sea, yo como proveedor, o sea, perdón, yo como detallista no le ordeno lo mismo al proveedor que lo que me ordenó a mí el cliente final, para sacar provecho de alguna forma. Entonces, esta acción yo la hago sin importar cómo se puede ver afectado el proveedor. Bueno, a lo que nos convoca, vamos a leer la primera parte. Un vendedor de naranjas junto a su proveedor desean establecer un contrato que permita aumentar sus ganancias. Para ello han confeccionado la siguiente tabla de frecuencia de demanda. Dice, la primera opción es un contrato del tipo buyback, que se rige bajo los siguientes datos. El detallista vende las naranjas por kilo a 120 pesos y las compra a un costo de 80. Para el agricultor, que es el proveedor, el costo de cada kilo de naranja es de 40 pesos. En el caso que luego de 5 días quede naranja en stock, que el detallista no pudo vender, el campesino se los compra a 60 pesos cada kilo y este los vende a un precio de remate de 20, a un valor de salvamento de 20 pesos. Ok, el contrato buyback es cuando el detallista, en caso de tener excedente de stock al final del periodo de la temporada, este se los puede vender al proveedor y este último es quien los remata. En ese contexto se lleva a cabo este tipo de contrato. Y para obtener la utilidad máxima, siempre queremos buscar la utilidad máxima, tenemos que calcular las utilidades esperadas de tanto el retail como el proveedor y del total. Esta fórmula el profe también seguramente se la explicó en clase en detalle, pero para no llegar y utilizarlas de la nada, las vamos a explicar un poco. En el caso del retail, la primera parte de la fórmula es el precio de venta. Se utiliza el mínimo porque queremos el menor entre la demanda real y lo que yo pedí, el Q que yo le pedí al proveedor. A esto le restamos el costo y le sumamos el precio del sobrante que nos compraba el proveedor. En el caso del proveedor, tenemos el precio de venta menos el costo, menos el precio del sobrante que le compramos al retail y más el valor del salvamento del stock que rematemos. Entonces ahora nos vamos al Excel. La primera pregunta es el tamaño del lote Q que maximiza la utilidad del vendedor de naranja. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular la probabilidad de ocurrencia. La probabilidad de que ocurra esta demanda. Para eso necesitamos la frecuencia total. Y esta es simplemente la frecuencia de esa demanda, de 100 en ese caso, dividido la frecuencia total fijada para poder copiar la fórmula. Para ver si está bien, solo sumamos y siempre tiene que dar 1. Bueno, acá están los datos, nos falta el B, que es 60. Y nos faltan ya los datos. Esta demanda es la que nos dan en la tabla, la que nos da el enunciado. La cantidad Q nosotros la debemos determinar.
En este caso la vamos a hacer en función a los datos que nos dieron, así que vamos a ocupar los mismos. Ahora vamos a ocupar la fórmula que le expliqué recién para calcular la utilidad esperada del detallista. Entonces vamos a usar la fórmula. Es R, que es el precio del detallista, por el mínimo entre Q con Q, que es A18, ya, menos el W, que es el precio del proveedor, por el Q, más el B, que es el precio de compra del sobrante, sumo de Q menos D, 0. Q menos D, 0. La ayudantía pasada nosotros copiamos la fórmula de forma vertical, pero como esta es una matriz, por así decirlo, y para evitar hacer esta misma fórmula en cada columna, la debemos fijar de una forma distinta, no solo apretando el F4. Ahora lo voy a explicar para que quede un poco más claro. Cuando nosotros apretamos F4, sale el símbolo peso adelante de la letra y adelante del número, lo cual significa que en esta celda se fija la columna y la fila. Si aprieto nuevamente el F4, se fija la fila. Y si aprieto nuevamente el F4, sale el signo peso adelante de la letra, lo cual significa que se fijó la columna. Entonces, vamos a fijar cada celda. En el caso de estos valores, siempre se fijan ambos. O sea, solo tendríamos que apretar el F4 una vez. Entonces acá es ambos, medio, adelante, ambos, medio, ambos, medio y adelante. Ahora que lo tenemos fijado bien, lo podemos copiar en todas las celdas. Para corroborar que nos haya funcionado, tenemos que verificar que sean los extremos y está bien. Ok. Tenemos las utilidades en cada celda. Esto significa, por ejemplo, si pido un Q igual a 100 y tengo una demanda de 200, voy a tener una utilidad de 4000. Eso es básicamente. La utilidad esperada es la suma de todas estas utilidades por la probabilidad de ocurrencia. Y esto se puede calcular con la función suma producto. Entonces sería la suma producto de todas estas celdas, punto y coma, la probabilidad de ocurrencia fijada. Y le damos Enter. Y ahora lo podemos correr, ya que lo fijamos. Como nos piden el tamaño del lote Q, que maximice la utilidad, tenemos que buscar la utilidad esperada máxima. Para hacerlo, asegurarnos de que esté bien, yo utilizo la función máxima y voy a emplear el formato condicional solo con fines pedagógicos, por así decirlo, porque después se va a entender mejor. Ya. Entonces la pregunta, o sea, la respuesta a la pregunta es 500, porque ahí está la utilidad máxima en el caso del detallista, que es el vendedor de naranjas. La letra B nos dice, el tamaño del lote Q que maximiza la utilidad de la cadena. La utilidad de la cadena es la suma de la utilidad esperada del detallista y la del proveedor. Entonces, obligatoriamente tenemos que calcular la del proveedor con la fórmula, con esta. Entonces, vamos. Es doble por el Q menos el costo por el Q menos el B por el máximo entre Q menos B, que es a 30,0, más el salvamento por el máximo también de Q menos B, 0.
Acá nuevamente tenemos que fijar, en este caso es ambos, medio, ambos, medio, ambos, medio, adelante, ambos, adelante. Ahora lo podemos correr y verificamos también. Utiliza, está bien. Calculamos la utilidad esperada, también como la suma producto de esto, un punto y coma, esto fijado, recuerden, y lo podemos sacamos el máximo, igual que antes, hay que asegurarnos de que está bien. Damos el formato condicional. En el caso del proveedor, la utilidad esperada siempre va a ir aumentando a medida que aumenta la cantidad, son directamente proporcionales. Entonces ahora podemos calcular la utilidad de la cadena, que era la suma de estas dos, y lo corremos nuevamente. Máximo de esto, mi formato condicional, igual a esto. Ya. Entonces, nos preguntaban el tamaño del OTQ que maximiza la utilidad de la cadena y es 600. Si nos fijamos, la utilidad máxima esperada tiene un Q distinto en el caso del detallista, el proveedor y la cadena. Lo que queremos lograr es que el Q de la cadena sea igual al Q del retail, porque el proveedor siempre aumenta. Y para lograr eso tenemos que calcular un precio óptimo, el V óptimo. Recordemos que el V era el precio en que el retail le vendía lo que le sobró al final de la temporada al proveedor para que éste lo rematara. Esta fórmula también le explica el profesor en clase, pero viene del modelo vendedor de diario. A ver, para que no lo usemos de la nada. En el vendedor de diario teníamos la razón crítica entre el CU y el CU, y este se evaluaba en una función inversa de la distribución. Y en este caso, luego despejábamos la B y nos parece. Entonces, en este, yo siempre aconsejo acá utilizar todos los paréntesis. Sé que son hartos, pero así nos aseguramos de que nuestro cálculo esté bien y no cometer error y perder por doble de que el precio del proveedor menos R por el costo menos el valor de solvamento dividido el R menos el costo. Y cerramos. Y no, porque me equivoqué en algo. Y como es más fácil hacerlo de nuevo que revisar, voy a hacer de nuevo. Discúlpenme. Esto es parte de hacer algo. No sé. Que me he equivocado. A ver si los famosos paréntesis. Menos el R por el C menos S. Dividido en R menos C. Ahora sí. Entonces el precio óptimo de compra de las naranjas no vendidas es 70. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Cuando nosotros reemplazamos
este valor, o sea, utilizamos este valor óptimo si nos damos cuenta, gracias al formato condicional, el Q es igual en los tres casos. Ese es el objetivo de calcular un precio óptimo. Y la utilidad de la cadena, en este caso, es 35.000. Exacto. Ya. Ahora vamos a seguir con la otra parte de la diapositiva. Y dice así. Considera ahora un contrato revenue sharing. El detallista vende cada naranja en 120 pesos y se las compra al proveedor por 35. Fíjense en el bajo costo para el detallista. El coste de producción de la fruta sigue igual para el agricultor, de 40. Cada naranja no vendida por el detallista es rematado a un valor de 20 pesos y los ingresos se reparten de forma que el agricultor se queda con el 70% de la venta. Calcula el tamaño del OTQ que maximiza la utilidad de la cadena. También vamos a explicar la fórmula ya. Este tipo de contrato trata sobre la venta de producto a un precio muy bajo por parte del proveedor, en este caso que vende muy baratas las naranjas al agricultor, a cambio de que el detallista le dé una porción acordada de los ingresos por la venta de los productos, que en este caso es 70%, donde el P sería 0,3. También tenemos que calcular la utilidad esperada. En el caso del retail tenemos que esta es la venta percibida menos el costo más el precio de reventa. Porque acá, a diferencia del contrato anterior, el retail es el que remata los productos que le sobraron al final de la temporada. El proveedor tenemos el precio de venta menos el costo y más el ingreso de venta percibido. Nos vamos al Excel. Cambiamos acá. Ya. Tenemos los datos. El P es 0,3, que 1 menos 0,70 por el 70%. La probabilidad se calcula de forma análoga a lo anterior, que era la frecuencia dividido en la frecuencia total fijada. Y revisamos si está bien. Ya. También tenemos que utilizar las fórmulas, que es el precio del detallista por el mínimo de Q, D, Q, D, que es a 20. Esto por el P, menos el W, que es el costo del proveedor, por el U, más el valor de salvamento por el máximo de U menos D, 0, que es el que sobra. Acá también tenemos que fijar, en este caso son ambos al medio, adelante, ambos al medio, ambos y adelante. Ahora podemos correr la fórmula y revisamos si está bien. ¿Está bien? Ya. La utilidad esperada también se calcula con la suma producto, igual que el contrato anterior, el buyback, por la probabilidad de ocurrencia fijada. Recuerden, siempre fijar. Siempre hay que fijar. Y lo corre. Ya. Nos da que en el Q igual a 300 el detallista obtiene su utilidad máxima. Pero nos preguntan de la cadena, así que tenemos que calcularla del proveedor. Esta es W por Q menos el costo por Q más 1 menos P por el R por el mínimo
de Q, B. B. Ok, acá tenemos que fijar, siempre tenemos que fijar para poder correr la fórmula sin tener errores. Este al medio, este es ambos, este es al medio, este es ambos, este es ambos, este es al medio y este es adelante. Ya. Ahora lo podemos correr. Listo. La utilidad esperada, que igual que las otras veces, es la suma producto de este, probabilidad de ocurrencia fijada, donde lo podemos correr y nos da que en el caso del proveedor, dijimos que tiene utilidades mucho más grandes que el detallista. Al detallista no le conviene este tipo de contrato. Su utilidad máxima es cuando pide el Q igual a 700. Si esto siguiera aumentando, se iría también aumentando la utilidad esperada. A él le conviene que le pidan todo lo posible. La utilidad esperada, ¿cierto? Era la del proveedor más la del detallista. La del detallista. Y lo corremos. Y tenemos que el tamaño del lote Q que maximiza la utilidad de la cadena es 600. Correcto. Copiar. Está la respuesta. Qué mal. La B, no, la E, dice el porcentaje óptimo de los ingresos que debe tener el detallista. Al igual que el contrato anterior, queremos encontrar un Q que posibilite que las utilidades tanto del detallista como de la cadena sean máximas, porque al proveedor le conviene siempre aumentar, pero al detallista no. Y con este P que tenemos en este tipo de contrato, las utilidades del detallista son muy pocas y compraría un Q solo de 300. Pero al proveedor no le conviene esto. Entonces vamos a calcular un P que nos ayude en este caso. La fórmula también sale o proviene de alguna forma del vendedor de diario, pero acá despejamos P. También hay que tener mucho cuidado con los paréntesis, no sean como yo, que me equivoco. C menos S menos W más el salvamento por el precio del detallista, perdón, menos el costo. Y esto dividido por el R por el salvamento menos el costo. 0,79. El P óptimo que permite maximizar la utilidad del detallista es 0,79. Luego nos dice, la utilidad de la cadena que se obtiene con el porcentaje anterior, o sea, el 0,79. Y compare las utilidades de la cadena obtenidas en el buyback y en el revenue chart. Ya. Yo aquí tenía hecho un gráfico donde se puede ver claramente que las utilidades del detallista son mucho más bajas que las del proveedor y las de la cadena, y van en declive. Entonces se supone, o sea, debería pasar con nuestros cálculos, si están buenos, que al utilizar este nuevo P, aparte de que las utilidades van a crecer para el detallista, vamos a tener un Q que sea, un Q óptimo que sea igual en los dos agentes y en la cadena. Entonces, si reemplazamos ese 0,3, nos da que el Q óptimo en los tres casos es el 600, como nos ayuda a ver el formato condicional, y esto se ve también claramente en el gráfico. 600, 600, 600, esa es la utilidad máxima, este es el punto de inflexión en la curva.
Y la última parte. Dice, compare las utilidades de la cadena obtenidas en ambos tipos de contrato. Entonces, vamos a, en este caso, nos da 35.000. Si nos vamos a la hoja anterior y buscamos, también nos da 35.000. Esto siempre tiene que pasar. Siempre, siempre, siempre. Independiente del tipo de contrato que se aplique, la utilidad de la cadena es la misma. Esto siempre, repito, siempre va a pasar. Si no ocurre eso, es que algo hicieron mal, algo en el cálculo está incorrecto. Lo que cambia con los tipos de contrato es la forma en que se reparten las ganancias a los agentes. Los agentes en este caso son dos, tenemos un solo detallista y un solo proveedor. Y eso, hay que tener muy claro que las utilidades son las mismas independiente del tipo de contrato. Tengan cuidado también en fijar la celda en los paréntesis y eso, eso sería la ayudantía. También dejé el ejercicio del ayudante del semestre pasado por si quieren repasar un poco más para el taller. Como siempre, cualquier duda a mi correo, espero que se haya entendido y eso, que tengan una muy buena semana y cuídense mucho. Adiós, adiós, adiós.